y estamos en este tema sobre el reino de Dios. Hoy les voy a compartir una presentación y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Hoy vamos a hablar otra parte que habla acerca del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, la verdad es que pensamos quizás en Israel, en los judíos, quizás pensamos en la iglesia, pero también debemos de pensar más en el rey que esperaban los judíos, ¿no? Principalmente, la mayoría pensaba que era un rey como al estilo de David. Para los judíos, el que hubiera un rey que quitara el poderío de todas las naciones sobre de ellos, que pudiera vencer a los romanos, era la manera en que Dios podía responder o esperaban que respondiera. Regularmente, lo que nosotros hemos cometido, el error muy grande, es de pensar que Dios va a actuar como nosotros. Pero a cambio de eso, Jesús lo que hace es contarnos una parábola, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos presenta ese reino, nos presenta lo que Jesús estaba queriendo explicarnos. Y como solemos decir algunos, es con frijolitos. Nos lo explica con semillitas para poderlo entender de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que Jesús realmente quería decirnos? Hay algo muy especial en las cosas que dice Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. La mayoría de las parábolas de Jesús tienen una connotación difícil de entender. Muchas de ellas han sido estudiadas, pero desgraciadamente no podemos entenderlas al 100%. Pero aquellas que sí Jesús explicó y que son entendibles, podemos practicarlas. Vamos a ver aquí a Jesús en Lucas capítulo 8, de versículo 4. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Jesús empieza hablando aquí, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola, y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo no sé tú, pero cuando Jesús empieza a decir esto, hay algo que me sorprende, los misterios del reino de Dios. A los discípulos se los iba a dar a conocer, pero a los demás les hablaba en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Marcos, en el capítulo 7, versículo 14, está hablando también de lo mismo, pero aquí Jesús llama de nuevo a la multitud y les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. Hay algo en esto de escuchar que muchas veces oímos, pero no ponemos tanta atención y no entendemos. Y el versículo 16 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Hay veces ¿te ha pasado que alguien nos habla y como que no lo estamos escuchando realmente? Juan lo dijo de esta manera en el capítulo 5, versículo 37. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Jesús está diciendo constantemente a través de los evangelios que solemos no escuchar la voz de Dios y mucho menos verlo, aún a través del mensaje, y que ese mensaje regularmente no lo tenemos en el corazón.
Pablo lo enseña en 2 Timoteo 4:3, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Lo que vemos aquí a través de las Escrituras y lo que los apóstoles enseñaron es que el corazón humano suele no querer escuchar la palabra de Dios. Regularmente buscamos algo que oír, pero cuando se nos habla de Dios, nos negamos a escuchar a Dios mismo. Mira, lo que pasa en esto es no estar rechazando a una persona, no estar rechazando una plática de amigos, está rechazando al Padre y a su Hijo, a Dios y a Jesucristo. Pero Jesús dice nuevamente, el que tiene oídos para oír, que oiga. Veamos a qué se refería también cuando dijo, viendo, no vean. Eso es algo confuso porque si tú ves, ¿cómo es que no puedes ver? Viendo, pero no ves. Y esto suele pasarnos también muchas veces. Cuando Jesús está hablando en Mateo 13, dice, Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y un misterio es algo que puede estar oculto para algunos, pero para otros no. Pero a ellos no se les ha concedido. Jesús reafirma que los discípulos iban a recibir conocimiento acerca del reino, pero las demás personas no. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará más, es la respuesta de Jesús, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Yo no sé si te ha pasado, pero yo creo que los discípulos tenían esta cara. Los mismos discípulos tenían la cosa muy complicada para entenderlo. Mateo es muy honesto y dice que se acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Pero Marcos dice que Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Si esta es la parábola que Jesús explica y en donde detalla todas las cosas y no la entendían, iba a ser muy difícil entender lo demás. Yo espero que hoy tú pongas muchísima atención para que no te quedes con esta cara. Jesús sigue diciendo en Mateo, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Quizás tú has escuchado muchas veces la palabra de Dios, quizás la estás leyendo ahorita, pero ¿lo estás entendiendo? ¿O lo estás percibiendo? ¿Puedes ver y escuchar a Dios a través de las Escrituras? Algo que explica Jesús en el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Esto es algo interesante porque Juan no lo menciona, al parecer tampoco los otros dos evangelios, pero aquí sí se menciona el por qué Jesús estaba diciendo que no escuchaban y que no veían a pesar de tener ojos y oídos. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Dice Jesús que esto es complicado para muchas personas. Ahora entendemos por qué algunas personas cuando están leyendo las Escrituras, aún nosotros mismos cuando leímos las Escrituras, quizás la primera vez, no entendimos. Y quizás después de muchos años estamos leyendo y no lo entendemos. Tenemos que leer y leer y leer. No sé si les ha pasado, pero cuando yo estoy tratando de enseñar a mis hijos, ahora que estamos de escuela en casa, y leemos algunos de los problemas que dice uno, bueno, yo lo vi en la primaria, pues lo leo y no me acuerdo, no lo entiendo y es complicado y hay que leerlo una y otra vez y hay que consultar. Con la palabra de Dios es lo mismo, no podemos pensar que de abrir la Biblia y leer vamos a entenderlo todo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Yo creo que tenemos que entender que ahora estamos en un punto y en una época distinta. Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Hoy en día nosotros tenemos las escrituras completas, todos los profetas, todos los apóstoles, todo está junto. Es un privilegio tenerlo. En el tiempo de los profetas no tenían todo, ni siquiera habían visto a Jesús. En el tiempo de los apóstoles, ellos apenas estaban deslumbrándose ante la luz de Cristo y estaban apenas conociendo lo que iba a suceder. Pero hoy nosotros tenemos completa la palabra de Dios, no falta nada, está el Génesis al Apocalipsis, y solamente, como dice Jesús, estamos para querer descubrirlo y verlo, o nos negamos a verlo. Dice un dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver. Entenderán o entenderían con el corazón y se convertirían. ¿Sabes? Jesús empieza a hablar aquí de que esta parábola va directo al corazón para entender muchas cosas, no solo de Dios y de su reino, pero también de nosotros mismos. Y sin duda ahorita vamos a hablar de quién es el rey, quién es el reino, pero debemos de entender primero con el corazón para poder llegar a un cambio profundo. Mateo en el versículo 15 dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Y se convertirían y yo los sanaría. Esta es una referencia a Isaías 6, versículo 9 al 10, que menciona esto. Después de que Isaías le dijo, envíame a mí, preguntó cuál era el mensaje que tenía que dar. Y Dios le dio este mensaje a Isaías. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Esta referencia fue tomada por Jesús, la trajo desde Isaías y dijo que se cumplió en el tiempo mismo en donde él estaba frente a sus ojos y ellos estaban escuchando directamente la voz de Dios a través de Jesús. Pero ese pueblo estaba endurecido, insensible en su corazón. Sus oídos no estaban escuchando y sus ojos no estaban viendo. Lo tenían frente a sus ojos y no lo entendieron y no lo vieron. Ese pueblo no tuvo esa oportunidad de cambio por haberse negado a ver y escuchar a Jesús. Entonces Mateo explica lo que Jesús les enseñó. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, que este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Sabes? Es interesante. Dios, desde la antigüedad, desde antes de Isaías, desde el principio de los tiempos, ha querido sembrar su palabra en nuestro corazón. Vemos a Dios buscando sembrar su mensaje en nuestro corazón, pero lo que tristemente vemos realmente es que fue pisoteado. La palabra de Dios constantemente es pisoteada, rechazada, eludida, esquivada, cuestionada, pero nunca es aceptada en el corazón como Dios espera que sea aceptada. Es triste ver esto porque es tan fácil que alguien viene a la iglesia en tiempos en que se podía venir, escuchaba la palabra de Dios, le lees a alguien la palabra de Dios, escuchas muchísimas conferencias, escuchas muchos audios en internet, escuchas la palabra de Dios, pero no penetra. La rechazas y es pisoteada. Marcos sigue explicando esto, al igual que Mateo, pero de una manera un poco diferente. Dice, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son
que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y Lucas recalca diciendo, y en el momento de la tentación sucumben. ¿Sabes? No tener raíz profunda, espiritualmente hablando, es algo muy, muy tremendo. Dice Isaías, con dificultad oyen sus oídos. Cuando no hay raíz profunda, es cuando no tenemos la atención especial hacia la palabra de Dios para que penetre profundamente en nuestros corazones. Y no queremos ir más allá. Estudiamos de una manera superficial las Escrituras, leemos, pero no entendemos. Lo vemos, pero no vemos. Y entonces el efecto es que no hay una raíz profunda. Crece muy rápido, dice Jesús, pero es temporal. Es cuando alguien viene, está muy animado, pero después lo piensa bien, empieza a ver las pruebas, empieza a ver que es difícil y no profundiza las Escrituras. No lo ve como parte de su vida, no lo lleva a su corazón. Y entonces Dios, que quiere sembrar nuevamente en el corazón esa semilla, ve tristemente cómo es quemada, ahogada. Es completamente muerta esa esperanza en sus corazones. Mateo dice, nuevamente, y aquel quien sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Me llama mucho la atención, dice Isaías, y han cerrado sus ojos. ¿Sabes? La preocupación que puede haber ahorita sobre esta pandemia, esta situación en la que estamos, da mucho miedo. Quizás humanamente decimos, sí, ahí está Dios, voy a confiar, pero da miedo. Y esa preocupación nos empieza a ahogar, nos empieza a asfixiar. He escuchado personas deprimidas, angustiadas. Hay personas que se han suicidado. Hay personas que se han quitado la vida ante esta crisis, que ni siquiera ha sido porque se han contagiado de un virus, sino es la preocupación. Una preocupación mal enfocada que ahoga el mensaje, que le damos tanta importancia. Es como Pedro cuando empieza a caminar sobre el agua y se fija en las olas y empieza a ahogarse. Nuestros ojos se cierran a ver que Dios está ahí detrás de todo. Y dice que también hay un engaño. Yo no sé si te ha pasado, pero si has visto a alguien haciendo trucos de magia, es tan rápido que engaña tus ojos y, caray, ¿dónde quedó? El engaño es algo muy profundo, es algo que nos ciega, que no nos deja ver la realidad, nos hace ver otra cosa. Y muchas veces nosotros vivimos engañados pensando que tenemos la palabra de Dios, pensando que estamos bien con Dios, pero en realidad nos estamos ahogando. Lucas 8:14 dice, y su fruto no madura. Si te das cuenta, cuando crece algo entre el trigo, lo va a ahogar porque le va a absorber toda su humedad, todos sus nutrientes, y esa planta empieza a decaer. Cuando nosotros le damos más importancia y estamos tan preocupados por las cosas del mundo, somos engañados y se empieza a ahogar el mensaje de Dios en nuestras vidas. En el versículo 15, Lucas regresa una esperanza. Dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra, con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Y Mateo y Marcos están de acuerdo y dicen que 1 a 100, el fruto que se dio era 1 a 100, otro de 70 y otro de 30 por cada uno de esas semillas que dieron fruto. Yo no sé tú, pero me resultó interesante este análisis. 3 partes de la semilla, del 100%, el 75% de la semilla se perdió, robada, secada y ahogada. Y tenemos que ver esto. Esta semilla era la misma semilla que se sembró y que dio fruto. Pero la diferencia es que esta se la robaron, la cegaron y se ahogó. O sea, hubo una responsabilidad ahí de la tierra en la que cayó. Pero este no es el punto. El punto sorprendente es que una parte de la semilla, la cuarta parte de esa semilla, sí dio fruto. Y entonces hacemos unas matemáticas de Dios. Regularmente alguien dice, si tú das 1,
pues das el 100%. Si tú das el 100%, te multiplicas por 1. Pero lo que Jesús está explicando aquí no es el 100% de crecimiento. Si haces bien la cuenta y agarras una calculadora, el 100% del crecimiento de 1, ¿sí?, es 1, no 100. El crecimiento real de 1 que da 100 es 10,000% de crecimiento. Y esto, amigos y hermanos, eso es el poder de Dios. Dios no va a detener su reinado y su reino por las semillas perdidas. Ahora, ojo, esta escritura la hemos aplicado muchas veces a personas que se van de la iglesia y que regresan. Esta parábola no se aplica a las personas que se van de la iglesia y que regresan. A las personas que se van, se apartan de Dios y Dios las regresa, se les aplica la parábola del hijo pródigo, no estas parábolas. Esta parábola es para entender el reino de Dios, no para entender qué nos ahoga. Sin duda es importante poner atención en lo que nos roban, nos secan y nos ahogan. Pero es más importante poner atención en la manera en que Dios hace crecer la semilla. Es 10,000% de crecimiento de uno solo. Y entonces Dios nos está mostrando por qué su reino no se detiene. Así es como Dios dice, 1 me da 10,000%. Así son las matemáticas de Dios. Él puede hacer de 1 miles. Y así lo hizo con el hombre, lo hizo con Jesús y lo ha hecho con el cristianismo. Él es el rey, Él es el dador, Él es el sembrador, Él es el que hace crecer la planta y Él es el dueño. Necesitamos entender esto. Lucas, en el capítulo 8, versículo 11, dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Pero Marcos nos da otra visión y dice en el capítulo 4, versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Y la palabra es Cristo y el sembrador es Cristo. Esto resulta interesante porque pareciera que son dos personas diferentes, pero Lucas y Marcos dicen, es la misma. Entonces, entendemos esto. Pablo nos explica un poco más detalladamente en 2 Corintios 9:10. Y él que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Pablo nos está diciendo aquí, ¿quién es el que suministra la semilla? Al sembrador. Y a la vez, él es el sembrador y la semilla. Pero aparte también dice que suple el pan, el alimento, él multiplica la siembra y además aumenta la cosecha. Entonces de justicia, de amor, de lo que sea, es Dios. Es Dios el que hace todo. Mateo, en el capítulo 9, versículo 37, dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos, se les dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. A ver, Dios es el que da el sembrador, la semilla, y es el dueño de la cosecha. Solemos pensar que Dios está allá y todo está acá funcionando a través de nosotros. Ese es el mayor error y lo que no nos permite ver y escuchar con claridad. 1 Corintios 3, Pablo nuevamente está ayudándonos a entender cuál es la situación. El capítulo 3, versículo 6, dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Pablo está haciéndonos entender, a ver, ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, nadie
que esté sobre la tierra da crecimiento al reino de Dios. Es Dios. Él es el que hace crecer. Él da el crecimiento. Lo repite 2 veces. Versículo 6 dice, Dios da el crecimiento. Entonces nadie es nada. Dios es el que da el crecimiento. Y nosotros solamente somos colaboradores y campo. Tenemos que entender eso y escucharlo bien y verlo bien. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo aquí, no depende de ustedes, mi reino, mi reinado. Ni siquiera yo estoy pidiéndoles que sean mis colaboradores. Otra parte dice Jesús que el sembrador se va a dormir y no sabe cómo crece la planta, solamente llega a cosechar. A veces no entendemos quién es el que da el crecimiento en todos los sentidos. Entonces, entendamos en esta parábola. Él es el rey y es el reino. No hay algo llamado iglesia que sea reino y reyes y príncipes. No hay nada de eso. Él es el rey y él es el reino. Él es el dador de la semilla. Nadie más nos va a proveer de nada, ni de ningún otro lado viene la palabra de Dios. Pero también Él es la semilla. También Él es el sembrador. También Él es el que hace crecer todo. De la semilla, el fruto, el que da la cosecha y es el dueño de la cosecha. No podemos pensar que nosotros somos dueños de nada, que nosotros hacemos crecer, que nosotros intervenimos en alguno de estos procesos en donde Dios lo es todo absolutamente. Y eso me da mucho consuelo y me anima muchísimo, y espero que a ti también, porque debemos entender que es Dios. Nuestra parte, ¿ok? El corazón. Cuidemos el corazón. Colaboremos en su obra. Y como dijo Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. Tengamos mucho cuidado de no estar siguiendo a Jesús. Nuestras partes debemos cuidarlas. Las de Dios son todas estas. Juan explica algo que dijo Jesús. Y yo creo que Juan fue el que captó más esta parte en donde Jesús se mostraba y revelaba secretos espirituales. Dice Juan capítulo 12, versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y esto es increíble. Esto es lo más grandioso. Esa semilla que es Jesús, ese grano de trigo que cayó a tierra y murió, dio muchísimo fruto. Ese fruto somos todos aquellos que le hemos seguido a través de todos estos siglos y le vamos a seguir por muchos siglos más. Ese trigo, ese grano único que murió, es el que nos ha dado vida a todos. Ni siquiera nosotros somos aquellos granos que producimos fruto. No, es Jesús. Es Jesús que Él decidió morir y producir esta abundante cosecha. Nosotros solo somos resultado de esa muerte. Somos resultado y fruto de ese único grano que decidió morir. Y sabes, el desafío para nosotros es tener la misma actitud. Una vez que nacemos, debemos estar dispuestos a dar la vida, a morir, para que ese fruto continúe. Sin duda, hay muchos, dice Jesús, pidan trabajadores para la cosecha. La cosecha está lista, hay mucho fruto. Lo debemos entender, hermanos, de aquí, entender muchísimo que si Jesús no hubiera muerto, tú y yo no estaríamos acá. Yo te animo a entender la muerte de Jesús como lo único que nos permite estar en este momento, ser ese fruto, ser esa cosecha, ser ese campo, estar en ese campo que Dios quiere trabajar, que Dios nos haya producido a través de la muerte de Jesús. Y ahorita que tomemos el pan y el jugo, la reflexión sea profunda sobre la manera en que tú estás dispuesto a morir, de la misma manera que Jesús murió por nosotros. Si tú no mueres a ti mismo, como Jesús nos decía que debíamos de seguirlo, muriendo a nosotros mismos, sigues siendo una sola persona. ¿Sabes lo que nos detiene a crecer? Es nuestro egoísmo, es el estar pensando en nosotros, que solamente si nosotros
hacemos algo, las cosas van a pasar. Sí, pero es Jesús. Es Jesús el que produce, el que hace el crecimiento. Él es la semilla, Él es todo, Él es el fruto, es todo. Pero nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esta oportunidad que Él nos dio al morir por nosotros. Hermano, amigo, ojalá que hoy entiendas con tu corazón, no con tu mente, pero sí con el corazón. Hay un arrepentimiento profundo para que pueda ser curado. Hermanos, les comparto esto del reino de Dios. Quiero poder dejarlos con nuestro hermano que nos está acompañando desde Colombia. Él es Luis Miguel y nos va a compartir la oración. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, hermano.